Sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Y de esta manera vamos a continuar recibiendo la palabra en Primera de Corintios capítulo 14. Alabo a Dios que una vez más me da la oportunidad santa de compartir con ustedes su palabra. Oro que los corazones estén inclinados en esta noche como terreno fértil para lo que el Señor va a compartir con nosotros a través de esta vasija. Primera de Corintios 14, versos 33 y el verso número 40. Hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas sobre la madurez del creyente en Primera de Corintios. Espero que el Espíritu Santo continúe impartiéndonos en su amor y gracia algo útil al crecimiento de nuestra vida espiritual y a nuestro acercamiento y amor al Señor. ¿Ya todos lo tienen? Bien. La santa palabra de Dios dice, versículo 33, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, coma. Y en el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hoy vamos a hablar sobre la madurez para ajustarnos al orden que Dios ha establecido. La madurez para ajustarnos al orden. Es importante entender que cuando Dios salva, hay tres cosas que suceden en nuestras vidas. La primera sucede en forma instantánea. Lo primero que hace es que nos da vida. Lo segundo es un proceso, es que Él pone orden en nuestras vidas. Y lo tercero, Él nos hace fecundos, nos hace fructificar. Son tres cosas que un creyente verdadero va a experimentar. Primero, recibe la vida de Dios. Segundo, Dios pone orden en su vida, no sigue el desorden, sino que las cosas se alinean conforme al carácter de Dios. Porque como dice aquí, Él es un Dios de orden, no de confusión, y decente. Y nos hace fructificar. Eso se ve claro en la parábola de Jesús, cuando habló de la semilla, que el reino de los cielos es como una semilla, que siendo sembrada de sí mismo da fruto. Y es primero hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. La hierba es una señal de que hay vida, la semilla no se pudrió. La espiga es la belleza del orden reflejado del reino. Ya la imagen de Dios se va mirando en nosotros. Y el grano lleno en la espiga es el fruto que comenzamos a dar. Un proceso hermoso. Y este orden es el orden del reino. Por eso en Romanos 14 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y eso habla de orden, un orden divino. Porque aquí dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Para que haya paz tiene que haber orden. Donde hay desorden no puede haber paz. Ustedes saben el bienestar que imprime a nuestro ser cuando nos encontramos en un paisaje hermoso, donde el colorido de las flores, el verdor de las plantas, todo es como un cuadro de la naturaleza bien ordenado, bien bonito, sincronizado, armonizado, donde todo armoniza de una manera perfecta, de una forma natural, uno se siente en armonía
y eso le transfiere a uno un sentimiento de paz. Pero qué diferente es cuando uno se encuentra en un ambiente de desorden, de caos. ¿Qué nos imprime eso a nuestro espíritu? Ansiedad. Enferma. Y eso vino de Satanás. El caos, el desorden viene del diablo. Lo vemos en las manifestaciones demoníacas. Lo vemos en los ambientes en donde no impera Dios sino el enemigo. Los que estuvieron en el mundo, el ambiente de una discoteca a oscuras, con una música estridente, un ambiente de locura y desenfreno. Por no mencionar otro tipo de ambientes donde no está Dios, pero donde está Dios hay orden, hay decencia. Porque Él no es Dios de tumulto, de confusión, de anarquía. Él es un Dios de paz. Y donde Él está operando, las cosas suceden decentemente y con orden. Por eso dice que Él siembra la semilla, y la semilla, guiada por su espíritu de sí misma, primero es hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. Como la obra de Dios se efectúa de una forma simétrica, progresiva, ordenada. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra. Por eso yo jamás aprobaré ni estaré de acuerdo con estas modas que reflejan desorden y anarquía. Y estos pantalones rotos que usted ve que la gente anda, que antes eso no servía para nada. Eso se botaba. O lo usaban los mecánicos pero ahora, hermano. Digo, yo le sigo amando a usted con sus pantalones rotos. O sea, yo no me voy a convertir en su enemigo porque usted utilice su moda de pantalones desflecados. Sigo siendo su amado hermano, y usted mi amada hermana o mi amado hermano también. Pero no lo apruebo porque eso no me refleja al Dios que yo creo. Eso no es un reflejo del Dios que la Biblia a mí me revela. Y no te estoy diciendo esto para convencerte de que no lo uses, porque eso es por convicción y elevación mental a lo que es el reino y al Dios que tú le sirves. Tú no te vas a convencer si te gusta porque yo te diga esto, lo vas a seguir usando. Yo sé que aunque te lo digamos de acá, tú vas a seguirlo usando si te gusta, hasta que el Señor te revele quién es Él, cómo es Él. Y es simple, eso es muy simple. No te quita ni te da la salvación un pantalón, ¿me entiendes? Pero solo lo uso como ejemplo de las modas del mundo. Ustedes recuerdan, por lo menos los que nacimos después de eso, pero los que estuvieron viviendo en esos tiempos, los más adultos, el movimiento hippie. Ustedes me entienden, es una cultura de anarquía. Ahí no estaba Dios por ningún lado. Y tenemos los resultados de esos movimientos hippies en nuestra sociedad. Y todo movimiento anárquico, amados míos, no puede revelar a Dios. Pablo dice por el Espíritu que nuestro Dios es un Dios de paz, de orden, no de confusión. Y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos revela a nosotros en todos sus ángulos. Es un cuadro claro, tangible, visible de cómo es Dios. Una naturaleza ordenada de una manera tan hermosa, la creación, hermano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. A mí las estrellas, el sol, la luna y las estrellas no me revelan a un Dios desordenado. Los límites que ha puesto al mar, a los océanos, el colorido que le ha dado a las flores, los paisajes que diseñó el Creador, no me da un cuadro de un Dios desordenado. El caos vino después del pecado. Y cuando digo después del pecado,
ni siquiera me refiero al de Adán y Eva, sino cuando Satanás se rebeló. Ahí empezó todo. Cuando ya Dios no fue el todo y en todos, el caos entró a la creación. Y lo vemos atentando contra el orden de Dios. Entonces, Pablo cuando habla sabe de lo que está hablando. Lo ve en la creación. Cuando Dios diseña el tabernáculo, se ve en el tabernáculo. Cuando le dio el diseño a Moisés en el monte, las medidas del tabernáculo, la decoración del tabernáculo, la forma como se levantó, se erigió ese tabernáculo, revela un Dios de orden. El ministerio sacerdotal, ay santo, las vestiduras sagradas del sacerdote, honra y hermosura. Todo es una belleza, decoro, modestia, decencia. Pablo sabe lo que está hablando. Amado, el templo de Salomón, el carácter de nuestro Salvador Jesucristo, revelaba orden por todos los lados y en todos los lados. El Espíritu de Cristo. Entonces nosotros estamos representando y somos un pueblo, la casa de Dios, en un mundo desordenado, anárquico. Y por esa razón, una de las batallas grandes de los apóstoles con la iglesia fue esa, que la iglesia revelara a Dios en su orden. Pero había que ser un cristiano maduro, una cristiana madura, para poder ajustarse al orden de Dios, porque uno trae del mundo una conducta desordenada. Uno del mundo viene con un desorden en la mente, una mente desordenada. Aquí está el desorden primero. No es el ambiente primero, es aquí que está. Fuimos formados, nos levantamos, la mayoría de nosotros sin una estructura espiritual divina. Y el no levantarse, el no habernos formado en una estructura espiritual divina, nos resta y nos inhibe y nos impide acostumbrarnos a un sistema que revela el orden de Dios. Y eso pasó con la iglesia de Corinto y algunas de las otras iglesias, en Éfeso también. Y Pablo tiene que ministrar por el Espíritu y traer al orden de Dios otra vez las cosas. Y lo hace de esta manera, hablando con claridad. Porque si la creación y todos los diseños desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, hasta donde Pablo conocía, revelaba un Dios de orden y decente, ¿cuánto más la iglesia, que es la casa del Dios viviente? Cuánto más la iglesia, hermano, debe reflejar el orden de Dios. Pero el creyente, nacido de nuevo, que ha sido hecho parte de la familia de Dios, que ha sido hecho parte de la casa de Dios, tiene que ser maduro para poder funcionar ajustado al orden que Dios ha establecido. Entender que en la casa de Dios ya las cosas no se hacen a mi manera, sino a la de Dios. Soy parte de una familia, de una casa espiritual, que tiene una estructura espiritual para cumplir un propósito de eternidad, para cumplir un propósito de un Dios de un Dios sabio, que lo que hace, lo hace con una intención. Diga conmigo, estoy aquí para una intención. Y para que Dios cumpla esa intención por la que te trajo a su casa, donde Él es Padre y ha dado un diseño, tú necesitas madurar. Necesitamos madurar. Y eso fue la carencia de la iglesia de Corinto. Y Pablo les habla. Y no así la iglesia de Tesalónica,
y la iglesia en Colosa, que Pablo le dice a los colosenses, yo estoy admirado de ver vuestro buen orden. Les escribía a los cristianos de Colosa. Yo me siento orgulloso de ver vuestro buen orden, le decía. No así los corintios. En Tesalónica el orden se rompió porque habían varios que andaban desordenadamente, dice, comiendo sin trabajar, viviendo del cuento. Y Pablo escribe y dice, mire, chequen a esos que viven del cuento, que andan, dice, andan desordenadamente, porque ese no fue el ejemplo que le dimos nosotros a ustedes en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Después usted lo lee. Porque nosotros no nos condujimos en medio de ustedes con desorden ni desordenadamente, le dice Pablo. Así que el que no trabaja, que no coma. El orden en la iglesia. Interesante. A Tito le dijo, por esta causa yo te dejé en Creta para que establecieras ancianos y les das las condiciones del anciano y pusieras en orden las cosas, corrías lo deficiente, pusieras en orden las cosas. El orden. Interesante. Esa palabra orden es la palabra taxin en el original griego, que significa literalmente, escuchen qué lindo, dice un arreglo o algo establecido por rangos de dignidad o utilidad. La palabra que se utiliza para orden aquí en Primera a los Corintios capítulo 14 verso 40 habla de un arreglo. Es como un arreglo floral, es como un arreglo, como ustedes ven que está adornado este altar. Para esto se siguió un orden, las banderas, los colores, los adornos proféticos, todo obedece a un orden. Hablando de lo físico, del decoro, ¿no? La decoración. Entonces la palabra utilizada para orden tiene que ver con eso, un arreglo que cumple un propósito. Dice, pero por rangos de dignidad o utilidad. Mantenga ahí eso. Por ejemplo, lea conmigo en 1 Corintios 15, ponga un marcador ahí rapidito. El verso 23, para que vea algo donde hay un uso de la palabra aquí, taxing, orden. Dice en 1 Corintios 15, 23, mire, dice, no pierda por favor la atención. Dice así, pero cada uno en su debido orden, así dice tu Biblia. Y hay 2 puntos, y dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último, oiga bien, en el orden que Dios ha predeterminado, cómo va a ir poniendo cada cosa en su lugar hasta que venga el fin. Dice, el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Y todo eso debajo del término taxing, orden. Dios todo lo hace en proceso por rangos de utilidad, amado. Y así mismo el Señor ordenó la iglesia. Así estructuró la iglesia. Y así Dios ha diseñado el funcionamiento de la iglesia, su casa. Dios ha ordenado su casa dándole dones, dándole ministerios, dándole niveles de relaciones, funciones, ministros, por rangos de utilidad, todo bien ordenadito. Todo debe manifestarse revelándolo a Él. Todo debe manifestarse revelándolo a Él. Dios tiene que dejarse ver, Él tiene que verse en todo lo que se hace en su casa. ¿Cuántos son padres aquí? Bueno,
tu casa se parece a ti. O debe parecerse a ti. Y si tu casa no se parece a ti, si tu casa no revela tu carácter, tu persona como padre, hay un problema. Eso es fuerte. Pero en la palabra de Dios la enseñanza es que toda casa revela o está llamada a revelar el carácter del padre y mantener el legado del padre. Claro que para que eso se dé tienen que conjugarse factores de orden. Y el diseño viene de arriba. Y ese diseño se honra, entonces se cumple el propósito, la intención. Dígalo conmigo, cuando el diseño se honra, se cumple la intención. ¿Cuántos creen que Dios tiene una intención con tu casa? Él tiene una intención con mi casa. Pero Él ha creado un orden para hacer cumplir esa intención. Donde el padre es la cabeza, la madre es la ayuda idónea, los hijos obedecen y cargan el legado, el nombre, y van a producir la descendencia. José dijo que él vio que se postraban en el sueño el sol, la luna y 12 estrellas. Mírelo bien el orden, refiriéndose a que a su familia, una estructura jerárquica con propósito. El sol, Jacob, su madre, Raquel, y los 12 estrellas, los hermanitos, las 11 estrellas, con él eran 12. ¿Qué le parece? El sueño reveló el orden de la creación como Dios la creó y la hizo análoga a la familia. Yo veo belleza en eso. Que en la casa el papá sea reconocido como la estrella de la casa y la mamá es la luna que refleja la luz del sol. La estrella mayor, el sol, el astro rey. Qué linda es una familia donde la mujer le está agarrando la luz del cabeza y la refleja a los hijos. No alumbra con luz propia. Eso no es fácil. Hay que ser maduro. Porque no hay cosa. Apláudale si hágalo bien si va a aplaudirle al Señor. Bien. Amado. Porque no hay cosa que le agrade más a un niño que ser el protagonista del evento. El niño está enfocado en brillar él, en lo de él, no en lo que más conviene, sino en que yo soy aquí el importante. Y esa era la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Dios es la estrella. Y nosotros, a través del Espíritu de Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo, tenemos que tomar su luz, porque dice Él es el Padre de las luces, y reflejarla. Pero hay un orden para que eso se dé. La iglesia tiene que funcionar dentro de ese orden, de esa decencia, de esa belleza. Y lamentablemente esta iglesia de los Corintios no estaba funcionando en dignidad y honra. Un grupo de niños y niñas haciendo las cosas en la casa de Dios a su manera. Y por eso Pablo, cuando recibe la noticia de lo que está pasando, se va en oración. Y Dios les revela lo que tiene que enseñarle. Y entonces se van a dar 3 leyes apostólicas. 3 leyes que tienen que ver con una casa en orden, que se ajusta, una casa madura que se ajusta al orden de Dios. Vamos a verlo en esta noche. 3 leyes ministeriales que hablan de una casa madura que funciona, se ajusta y ministra en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por su orden,
se propone mostrar su gloria y su hermosura. ¿Cuánto lo creen? En el orden de Dios se revela su gloria y su hermosura. Dios, por medio de su orden, ejerce la correcta utilidad de sus instrumentos. Y dijo un gran hombre, dice siempre, oiga esto qué lindo, un gran hombre dijo, siempre hay orden y paz y edificación. Repítalo conmigo, diga orden, paz y edificación en los planes y propósitos de Dios. Santo. Siempre habrá orden, paz y edificación en los propósitos y planes de Dios. Esto es una vida en desorden. Está fuera de los propósitos y los planes de Dios y por lo tanto no va a haber edificación. Amado, ¿puede usted imaginarse que en la iglesia de los Corintios, una iglesia que fue enriquecida con todos los dones, había mucha actividad, mucha función, mucho que hacer, mucho carisma, mucho movimiento y no había edificación? Usted se imagina que podemos hacer muchas cosas en la iglesia y sin embargo no edificar a nadie, ni reflejar gloria, no mostrar a Dios. ¿Dónde se muestra Dios? En su casa. ¿Cómo se muestra Dios en su casa? ¿Cómo me muestro yo en mi casa como padre? ¿Cómo se muestra Dios en su casa como padre y diseñador de la casa? En la madurez de su pueblo. Cuando el pueblo crece. Cuando el pueblo eleva sus pensamientos a los de Dios. Cuando el pueblo se deja llevar por la palabra apostólica. Cuando el pueblo deja a un lado sus criterios personales y sus malas costumbres y sus formas individuales y se ajusta al diseño apostólico. La primera ley que Pablo revela en los 3 capítulos que van desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, realmente son 4 capítulos. Hay una parte del 11. Es el orden en la iglesia. Esos 4 capítulos hablan del orden. Pablo se enfocó en el orden en la iglesia. Hizo un llamado a la madurez para ajustarse al orden de Dios en la iglesia, para poder lograr que la iglesia sea efectiva, que la iglesia fuera eficaz en la comunidad de Corinto y en el mundo, a donde Dios le había llamado a ministrar. Porque la iglesia fue puesta para ministrarle a Dios y ministrarle a su comunidad y a las naciones. La iglesia ejerce un sacerdocio. El papel del sacerdocio que revelaba en su carácter, en su personalidad, en su vestimenta y en su ministerio honra y hermosura, era representar a Dios en la tierra y ser un ministro al Señor y un ministro del Señor para el pueblo. Entonces la iglesia tiene ese sacerdocio que es el de Jesús. Entonces la iglesia no puede ejercer su sacerdocio mal vestida, luciendo mal. La iglesia tiene que lucir el diseño de Dios en la tierra para poder ministrar con eficacia la gracia a la tierra. Y para eso hay un orden. Y hay 3 leyes que me reveló el Espíritu. La primera es la ley del amor primero. Diga conmigo, ley del amor primero en todo y en todos. Es la primera ley apostólica para que la iglesia funcione en el amor, en el orden de Dios. La iglesia necesita entender la ley del amor primero. Esto no es nada nuevo para ustedes, pero le va a imprimir una mayor amplitud de entendimiento a su espíritu. No es por casualidad que se demanda el amor primero que todo y en todo. En el 12, verso 28 al 31, rapidito, 12, 28 al 31, mire, de Primera de Corintios, estamos ahí todavía.
Mírelo conmigo. El 12, 28 al 31. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía que más excelente. Marque eso. Y es la conexión del capítulo 13, verso 1. Si yo hablo, mira el camino más excelente. Si yo hablo en lenguas, mira que viene hablando de los dones que fueron dados. Y lo conecta con el capítulo 13 inmediatamente. Dice, si yo hablo, dice Pablo, en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, ahí está, el camino más excelente. El amor no es un don, es un camino. Note que el contexto está hablando de dones del carísmata, de la capacidad para una actividad, para un funcionamiento, mientras que cuando habla del amor habla de un camino, porque tiene que ver con tu vida misma, tu vida diaria, todo lo que eres y lo que haces. Diga, lo que soy, en lo que hago es un camino. Cuando todo lo hacemos en amor, estamos siendo nosotros en lo que hacemos. Dios en nosotros es en lo que hacemos. Entonces, Pablo lo presenta clarito cuando dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces nos movemos al verso 8, dice el 8, el amor nunca deja de ser. Pero, mira el contraste, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Note bien, la ley del amor primero, orden divino para la iglesia. El verso 13, ¿qué dice el 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero ¿cuál es el mayor? El amor. Note bien el orden que los corintios habían perdido. Sí, mucha lengua, mucha profecía, mucha fe, mucho milagro, mucha actividad, mucha cosa. Pero no había amor. Fuera del orden del Señor de la casa. Yo le pregunto a usted como padre, vamos a llevarlo a lo natural, a la casa natural. ¿Qué quisiera usted para su familia? Que su familia esté llena, full, repleta de dinero, de provisiones, de buena ropa, buena casa, 2, 3, 4 carros, una cuenta en el banco, bien, usted sabe. Que haya de todo en su casa, que no falte nada y que falte el amor. Si Dios le pusiera a escoger entre el amor y todas las cosas, ¿qué escogería usted? ¿Cómo se vive en una casa sin amor? Hermano, hay familias que lo tienen todo. Todo lo tienen. Materialmente no le falta nada. Sin embargo, no hay amor. Y qué tristeza.
Ustedes saben que la crisis en la cual está la sociedad es por falta de amor, no es por falta de dinero, ni de comida. Es falta de amor, hermano. Oiga esto, el 80% de la riqueza y de la provisión están en manos del 20% de los habitantes de la tierra. No era así en la iglesia primitiva. Había amor. Se profetizaba en la iglesia naciente. Se enseñaba, se hacían milagros, pero había amor. Todo se hacía en amor. Es la ley del amor primero. Diga, primero amor en todo lo que hacemos, en todo lo que somos y para con todos. Esa es la ley primera. Pero mire usted lo que dice el verso 11, mire. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, pregúntale a que él está al lado, ¿tú ya eres hombre? Aleluya. Eres hombre, eres mujer ya. Eres hombre grande ya, eres mujer grande ya. ¿Ah? Ahora dile entonces, piensa como hombre. Juzga como hombre. Porque yo soy hombre. Pero piensas como hombre y juzgas como hombre. ¿Por qué que podemos decir soy hombre, pero me comporto como tal? Amado, la primera ley del amor primero en todo y en todos no es para niños, es para cristianos maduros, es para servidores maduros. El maduro le echa amor a todo lo que hace y a todo lo que da. Es como la sal que no faltaba en los sacrificios. El inmaduro, no, el niño lo que le interesa es destacarse, lucirse, demostrar que sabe, que tiene el dominio, hacerse sentir, competir, llamar la atención. No le importa lo que le esté pasando al que está alrededor de él. Y eso era Corintio. Usted se imagina, estaban sirviéndole a Dios, llevándose a los hermanos por delante. Celos, iras, contiendas, disensiones por todos los lados. Entonces, en lo natural, si yo deseo que mi familia haya amor y yo sé que mi familia no puede funcionar bien sin amor, que todo esfuerzo y todo desgaste en una casa es en vano si no hay amor, ¿cuánto más para la iglesia del Padre de las luces, del Dios de amor, el Dios que es amor? Diga, ley del amor primero, primero que todo y en todo. Todas vuestras cosas sean hechas en amor, dice la palabra. Y mire el 14:1. Sigan, ¿qué? El amor. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Ahí va a entrar, ahora va a pasar a lo siguiente, a la segunda ley. Pero los deja ahí. Primero el amor. Ante todo sigan el amor, persíganlo, la palabra original, y persíganlo como un loco. Vayan, cáiganle atrás al amor, esa es la idea. Porque ¿saben qué era lo que estaba pasando con los corintios? Que la mayoría estaban detrás de las lenguas, de los milagros, de los dones espectaculares para lucir, que eran más espirituales, detrás de lo que más proyectaba su persona.
Y Pablo dijo, no, cáiganle atrás al amor. Al amor es que tiene que ser el eterno. Ese es lo primero, cáiganle atrás al amor. Y anhelen los dones espirituales, pero cáiganle atrás al amor. Sigan ese camino. La palabra anhelen no es que el Espíritu le va a dar el don que usted quiere, sino la idea cuando usted ve el contexto es anhelen que se manifieste en la iglesia y funcionen en la iglesia los dones que más edifican. Diga, el amor debe ser la sal en todos mis sacrificios, porque de nada sirve qué y cuánto hagamos si no lo hacemos en amor. De nada sirve, amados míos. El amor es la ley de Cristo, dice la palabra. Cuando Pablo da la lista en Colosenses 3 de qué deben hacer y dejar de hacer, los hermanos dice, pero sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Oiga, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Tremendo. Esa es la primera ley del orden en la casa, para los maduros de la casa. El amor primero en todo. Segunda ley, la ley de la edificación de la mayoría. La ley de la edificación de la mayoría. Y esto es algo que debemos tener pendiente, más que todos los ministros, pastores, ancianos, porque son leyes apostólicas que la iglesia ha ido perdiendo. Y por eso la iglesia se ha hecho muy ineficaz en muchos terrenos. Poco impactante. Porque no le hemos dado la prioridad al orden de Dios, sino que nosotros hemos llevado a la iglesia a nuestro propio orden. Siendo los mayordomos de la casa, nos hemos comportado como dueños de la casa. Y le hemos cambiado el orden al padre de la casa. Un orden a la conveniencia personal. El culto, los dones, los ministerios se estructuran y funcionan de acuerdo a la visión del que fundó el ministerio. No de acuerdo al orden apostólico recibido del padre de la casa. Como Pablo le dijo a Timoteo, yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Esa casa no es tuya, es de Dios. Y estos son los principios, estas son las leyes que deben regir tu pastorado. No actúes como dueño ni de la casa, sino como un mayordomo fiel de la casa. Y en esos principios, estándares del manejo de la casa, está este orden que yo veo en estos capítulos de Corintios. Y aquí la segunda ley, la ley de la edificación de la mayoría. 14:1 dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, note el término, es importante, profeticen. ¿Por qué sobre todo los dones mejor que profeticen? Siga leyendo. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo. Note bien la diferencia entre profetizar y las lenguas. La lengua hablas a Dios o hablas para ti mismo, si no es interpretada. Eso estaba pasando en Corinto. Porque hablar en lengua se estaba tomando como una señal de espiritualidad mayúscula. Por todos los lados. Y nadie sabía lo que estaban diciendo. Nadie se edificaba. Ni ellos mismos entendían. Niños. Sí, está el don de lenguas. Hay lenguas. Pero hay un orden de la edificación de la mayoría al cual deben sujetarse las lenguas y todos los dones.
O sea, Dios repartió los dones, pero no es para que sean utilizados al antojo y al arbitrio de los donados, de los instrumentos, sino esos dones tienen que funcionar en el marco de un orden preestablecido por el Señor de la casa. Y cuando esos dones funcionan, debe tomarse en cuenta la edificación de la mayoría. ¿Cuál es el don más importante y que debe funcionar más en la iglesia? El que más edifica. Y eso está clarito ahí. Entonces, si usted tiene el don de lenguas y alguien tiene el don de profecía y usted es maduro, usted le va a dar preferencia al que profetiza, que predique, el que habla claro. Yo hablo mi lengua con Dios y conmigo mismo. En silencio, como dice Pablo ahí. Y no me siento mal porque no me escuchen los demás, porque el don no es para mi autoproyección, el don es para edificación del cuerpo. Y eso aplíquelo a otros dones. Entonces Pablo cuando dice anhelen lo que edifica más, que en la iglesia se le dé más prioridad a los dones que llevan más a la iglesia al perfeccionamiento del espíritu. Porque Dios equipó su iglesia para que funcione de esa manera. Continúe leyendo. Dice en el verso 2 que porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más, note la palabra, pero más la ley de la edificación de la mayoría, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? La iglesia. Note bien que aquí hay en la teología hay sectores diversos. Algunos de ustedes, yo sé que han venido de ahí vengo yo también, donde se cree que las lenguas eran idiomas, que no eran glosolalia como se conoce, pero no es así. La palabra glosa y glosolalia que se utiliza es diferente a la palabra idioma, que es fonos. No son los mismos términos en el original cuando se habla de idioma aquí en este capítulo. Las lenguas son misterios. Dice aquí, un idioma no es un misterio. Un idioma tiene signos conocidos, estudiados, códigos ya conocidos, que se aprende naturalmente, racionalmente. Un misterio en la Biblia es algo que tú no lo aprendes, es algo que es revelado. Un sueño es un misterio. Por eso, cuando dice, y llamará su nombre Jesús, que traducido es, no dice que interpretado es, dice traducido es. ¿Me entienden? Los idiomas se traducen, los signos de la gramática, de la lengua se traducen, pero los misterios se interpretan. Aquí dice que el que habla lengua, habla misterio y necesita interpretación. Un idioma no se interpreta, un idioma se traduce. ¿Doy a entender eso? Entonces aquí está hablando de un don que viene del Espíritu, un idioma que tú no lo estudiaste, que te he dado para edificación propia, o si es usado en término profético, un mensaje en lengua que va a ser traducido para que la iglesia sea edificada. Hago esa aclaración. También, si usted va conmigo al 18 al 20 del 14, capítulo 14, 18 al 20, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Sin embargo, ¿dónde? En la iglesia, pues yo en mi habitación con Dios me voy en lengua y me leo con Dios. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi sentido
para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. Oiga, 5 comparado con 10,000, métale lápiz a eso en la diferencia. La ley de la edificación de la mayoría demanda madurez. ¿Por qué? Porque para usted, en un culto donde el culto está encendido y está la presencia, y si usted se ve en lengua y se levanta uno a profetizar, porque mire, hago un paréntesis de explicación. En aquel tiempo los cultos no eran como ahora, como lo hacemos nosotros. La iglesia estaba en sus principios, en el apogeo del fuego del Espíritu, y los cultos eran más espontáneos. Los laicos se reunían bajo la dirección de los ancianos, por supuesto, porque siempre hubo orden. Los apóstoles, una de las primeras cosas que hacían antes de dejar la iglesia era establecer ancianos, para que ellos manejaran el gobierno, hubiera gobierno. Nunca Dios estableció nada sin gobierno, porque Él es un Dios de orden. Entonces, bajo el gobierno, en el culto, en la presencia, en el fuego del Espíritu, en la dinámica de Dios en el culto, se levantaba un profeta con una palabra y decía el mensaje y edificaba, y de repente se levantaba otro después y decía también un mensaje que recibió. Y también estaban los que hablaban lenguas, que comenzaban a hablar en lengua en el culto espontáneamente. Y en algunas iglesias se manejaba de una manera ética, de una manera ordenada, bonita, donde Pablo dice que hable uno, lo más 2 o 3, y después ya. O sea que Pablo llegó a un punto en Corinto que tuvo que ponerle que en cada culto solo hablaran hasta 3, porque el desorden. O sea, 3 por culto, máximo, dijo Pablo. Él pone ese orden. Y igualmente para los que hablaban lenguas. Pero dice, y si el que habla lenguas no es una palabra para ser dada al pueblo, que hable para sí solo. Haga silencio y hable para sí solo. No dice que deje de hablar en lengua. Hágalo para usted y Dios. Dele prioridad al que profetiza y usted cállese la boca. Hermano, para eso hay que ser maduro. Que usted arranca y de repente se levanta un profeta, dice el Señor, y usted hace y baja el volumen. Hay que ser maduro, hermano. ¿Por qué? Porque el orden de la edificación de la mayoría demanda que yo me calle, porque el profeta tiene preferencia, tiene que haber madurez. Pero si usted, en lugar de moverse en silencio en su lengua, quiere ser profeta para lucirse, si en lugar de ser diácono quiere ser pastor, estar en el púlpito, si en lugar de ser esto quiere ser aquello, usted apenas está comenzando en el ministerio que Dios le entregó, limpiando el piso, ya está pensando, cuando usted tenga el micrófono va a profetizar de aquí arriba. Espérese. No, yo sé que eso no es usted, hermano, es una hipótesis que le estoy poniendo. Claro, hay que aspirar a crecer, hay que aspirar a madurar, pero en proceso del orden. Hay hermanos que se ofenden cuando se le toca su terrenito, ¿no? Madurez para el orden, ajustarse al orden. Entonces, Pablo se topó con todas esas situaciones y tuvo que, por el Espíritu, hermano, hay que ser maduro para entender la importancia de la edificación de la mayoría. Entonces, ahí leemos, dice, prefiero decir 5 con sentido que 10,000 que no edifique a la mayoría. Usted sigue leyendo en el verso 20, hermanos, no sean niños. Note bien que eso está ligado a la madurez. No sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Pero entendimiento espiritual. O sea, para ustedes poder entender esto, que los dones que deben dársele preferencia es lo que edifican la mayoría, tienen que crecer. Dejar de ser niños. Entendimiento, madurez mental, conciencia de lo que es la casa y el orden de Dios en su casa.
No estar pensando en ti, en ti, en ti, en ti. Porque al fin y al cabo lo importante no eres tú ni tu don. Es la edificación de la mayoría. Que se cumple el plan por el cual te fue dado el don. Ay, si usted se imagina lo que hemos vivido los ministros, los pastores. No me pongo como víctima porque eso es parte del proceso. Y el Señor nos ha preparado para esto. Personas que, buenos hombres de Dios, mujeres de Dios, con unos dones preciosos. Y porque se le corrigen algunas cositas que han salido del orden, se van con sus dones, agarran su maletita de su don y se van a otra iglesia. Ve de aquí. No sigo aquí, porque ellos se creen que son la bolita del mundo con su don. Fíjate, tú te puedes ir donde tú quieras con tu don. Si no edifica, es como un cuadro decorativo en una pared. Tú puedes hablar bonito, puedes cantar bonito, puedes enseñar con mucho conocimiento teológico, puedes tener mucha luz y sin embargo estar ciego. Porque si ese don no edifica a la mayoría, es algo decorativo. Tú eres un maniquí en el cuerpo de Cristo. Un maniquí que estás exhibiendo un don. Usted ve los maniquíes en la tienda. Ellos ni hablan, ni ven, ni entienden. Ellos están ahí para que le pongan la ropa encima. Ve. Así es un servidor sin amor en la iglesia. Así es un niño en la iglesia que cree que su don es la bolita del mundo. Un maniquí en la iglesia, decorativo tú estás. Tú funcionas cuando amas, funciona cuando tu don edifica a la mayoría posible. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y mira el 26, verso 26. ¿Estás recibiendo, amado, amada? Enseñanza del Señor, madurez espiritual. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tienen un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga ¿para qué? Para edificación. Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. Diga conmigo, pero para eso hay que ser maduro. Hay que dejar de ser niño, dice el versículo que acabamos de leer. Para tú aguantar tu emoción y esperar tu turno. Ay, que me estoy quemando, ay, que acaba rápido, no acaba. Entonces imagina. ¿Y cuándo es que ese hermanito va a acabar de hablar esa lengua? Porque yo tengo la mía aquí caliente, se me está enfriando. Hermano, así es la carne cuando se calienta, hermano, la emoción. Usted ya la persona tiene 3 minutos hablando y dice, ¿cuándo es que va a acabar? Porque yo quiero decir lo mío. Hay que ser maduro para esperar tranquilo. Ay, si se coge el culto hablando él solo, que hable. Lo importante es que el Espíritu edifique. Por turno, lo más 2, 3 y uno interprete. 28. Y si acaso no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Cállese la boca. Guarde silencio en la iglesia. Y hable a sí mismo y a Dios. Porque esto no es exhibicionismo, es edificación. Igualmente, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero. Para eso hay que ser maduro. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La ley de la edificación de la mayoría. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿De qué se refieren los espíritus? La emoción del profeta, ese fuego del profeta. Y de hecho la palabra ahí es la misma palabra que se utiliza para el don. ¿Entiendes?
el don del profeta, ese don caliente que lo tiene ahí, que quiere hablar, que quiere profetizar, está sometido a la voluntad del profeta, porque Dios es un Dios de orden. Dios no te vuelve loco. El don no te aloca. El don no se impone sobre tu voluntad. Está sujeto a tu voluntad. Tú puedes decirme, voy a callar. Y te callas. Los brujos y los espíritus que se montan y esas cosas, ahí sí. Mano, ahí no hay voluntad. Ahí te agarra el demonio y te posee. Y hace contigo lo que tú quieres, lo que él quiere. Y cuando tú despiertas, dices, ¿qué pasó? Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Usted puede callarse. Usted puede decir, no hablaré ahora, voy a esperar que acabe. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Esa palabra desorden es una palabra que significa agitación o tumulto o anarquía en el original griego. Escuchen esto. Cuando analizo en la historia la cultura oriental y los cultos, las reuniones en las sinagogas y en las congregaciones, en las asambleas orientales judías, los hombres se sentaban de un lado y las mujeres del otro lado. En la cultura oriental no había mucho problema con esto porque ellos crecieron, se formaron en ese sistema. Y para la mujer era una virtud el silencio, y escuchar en silencio y preguntarle a su marido en su casa. Eso estaba establecido en esa cultura oriental desde niño. Era una cultura, era un sistema establecido. De hecho, hoy en día todavía en el oriente los árabes y los judíos tienen esas costumbres. Que usted, esto no ofende a esos grupos, porque ellos viven en ese sistema. En el mundo pagano, las mujeres tenían un poco más de libertad, especialmente en las tierras como un poco desenfrenadas como Corinto y Éfeso, que fueron los lugares bien duros para Pablo para poner el orden. Por eso usted ve que Pablo le pone un freno duro a las mujeres en Corinto y en Éfeso. Pablo no aplicaba lo mismo en todos los lugares, porque cuando la mujer llevaba a cabo su don en orden, lo vamos a ver ya, a Pablo no le ofendía, ni a los apóstoles. Era cuando se salían de la regla, que se iban al extremo, que a grandes males, grandes remedios. Cállense. Pero no era que era, ¿por qué le digo yo esto? Tengo Biblia para decirle eso. Por ejemplo, Pablo dice, os recomiendo a nuestra hermana Febes, en 1 Corintios 16, quien ha servido fielmente al Señor. ¿Qué hacía Febes? Era una diaconisa. Y la palabra diaconisa es ministerio, era una ministro Febes. ¿En qué servía? ¿En qué ejercía la diaconía? No lo sabemos. Pero Pablo la recomienda. Dice, ella batalló con nosotros. Ha sido fiel y nos ha servido. Le lavaba la ropa a Pablo. Tal vez le cocinaba, era. Yo creo que esa mujer, Febe, es una servidora en la iglesia, reconocida como una ministra en la iglesia. Luego, cuando menciona a Priscila y Aquila, Priscila se menciona primero. Cuando agarraron a Apolos y lo corrigieron. Y en el orden bíblico, los que tenían el liderazgo y la iniciativa se mencionaban primero. En la lista de los apóstoles, Pedro siempre está primero como el líder. Siempre el líder se menciona primero. Y a Priscila la mencionan primero que Aquila. Cuando habla de la iglesia de su casa, parece que la mujer fuerte en el don era Priscila. Pero estaba sujeta a su marido, cuidaba su casa. No era una desordenada. Luego habla, dice, dile a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Ayuda a estas que batallaron conmigo en la obra. 2 mujeres batallando en el ministerio con Pablo. ¿Qué hacían? Eran tremendas servidoras. O sea, no siempre las mujeres, porque es que hay sectores eclesiásticos que han circunscrito a las mujeres a un silencio eterno y no hacen nada porque han malinterpretado esto. Dice Pablo en el mismo 1 Corintios 11, habla de las mujeres que profetizaban, no les impide profetizar y no pónganse la señal de autoridad, que profeticen con la señal de autoridad en el capítulo 11. O sea que había mujeres que profetizaban en la iglesia. Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas en el libro de los Hechos, capítulo 21.
Entonces el problema no era un asunto de género. No era un asunto de que era hombre o mujer. Era un asunto de orden. Y de orden y de desorden extremo que había roto el orden. Y Pablo tenía que traer un machete, como dicen. Porque esas mujeres en Corinto estaban desacatadas, hermano. En Éfeso era igual. Ahora, ¿qué sucede? Ahí entramos a la tercera ley. Ya salimos de la segunda. Recuerde la primera. Para los maduros que funcionan sujetos al orden, para que la iglesia desarrolle su ministerio eficaz y se ajuste al orden del Padre y del Señor de la casa. El primero es el amor primero en todo y primero que todo. La segunda ley es la ley de la edificación de la mayoría. La tercera ley, qué linda es esta, me gusta. La ley del decoro ministerial. La ley del decoro. Se sirve a Dios con decoro, con belleza, con orden. Y eso fue lo que pasó en Corinto, que había un desorden, una anarquía. Esa palabra agitación, tumulto que se utiliza aquí, habla de lo que estaba pasando en los cultos, hermano. Las mujeres se paraban a contradecir públicamente a sus maridos en el culto. No, esa profecía es falsa. ¿Por qué tiene otro? Por ejemplo, la hermana tenía a su esposo en la iglesia, ¿verdad? Y se paraba un profeta y soltaba una profecía. Ella en medio no lo dejaba terminar en Corinto. Se para y dice: mira, Enrique, ¿tú crees que eso es verdad lo que está diciendo este? Este es un hereje. Eso era lo que estaba pasando. Si usted se lee el pasaje, usted lo vamos a leer ahora. Y en el culto se armaban, pero una cosa terrible en Corinto, hermano. Y a Pablo le llega esa noticia y dice: Pablo, no, aquí yo tengo que poner machete apostólico. Hay que callarla todas hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Usted no va a tratar un cáncer con una aspirina. Entonces, Pablo aplica la ley del decoro ministerial. Verso 33. Mira el 33, dice: porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Miren, hay un lío con este versículo grandísimo. Y se lo voy a explicar. Todos los expositores antiguos, traductores bíblicos antiguos, hasta Lutero, inclusive, unían el punto final, estaba como en todas las iglesias de los santos. Y hay Biblias que traducen: porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, punto. Pero hay Biblias que terminan en sino de paz, punto, y después conectan la segunda parte del versículo con el 34. A lo mejor en su Biblia está así. Hay una coma y lo conecta, pero hay Biblias que tal vez también alguno la tendrá, que el punto está después de los santos. ¿Ok? En la tuya, ve, hay Biblia. Porque hay un problema en el original que no se ha solucionado, pero los intérpretes modernos están usando esta forma, que en mi Biblia se interpreta con la coma y se conecta con el 34, pero sea lo que sea, no cambia la idea de que aquí se está hablando es de que hay que corregir el desorden que hay. Es el decoro en el culto, el decoro ministerial. Entonces, dice la palabra en el 34: las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos. ¿Escuchan, mujeres? Porque a la mujer le es impropio o vergonzoso hablar en la congregación. Esto fue para Corintio en ese momento, por la situación que se estaba dando. Déjeme explicarle algo aquí. Escúcheme bien esto. Porque este pasaje lo han tomado y le han caído a palo a las mujeres machistas. Lo han agarrado y lo han interpretado mezclado con su machismo. Pero yo voy a tratar de ser
muy equilibrado bíblicamente. Lo primero que te voy a decir es, amado, que hay un equilibrio bíblico para interpretar este pasaje, es lo primero. Ya yo te hablé de que en el mismo Corintios capítulo 11 habla de mujeres que profetizaban y Pablo no prohibió en el capítulo 11, sino le llamó a ponerse la señal, porque ese era el sistema cultural, que las mujeres casadas tenían que llevar el pañito, o las mujeres decentes, para diferenciarse de las prostitutas que se rapaban. Entonces Pablo no quería violentar ese orden social en la iglesia. Y le dijo, profeticen con el pañito. Entonces había mujeres que profetizaban. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Está el ministerio de Priscila, las mujeres que batallaron con Pablo, Evodia y Síntique. O sea, Pablo no era que Pablo era un machista que condenó a la mujer a estar callada en la iglesia sin hacer nada. Es que en Corintios se dio una situación tan grave que Pablo tuvo que ser drástico. De hecho, muchos toman el término que hagan silencio y dicen que no se refiere a un silencio de mudez, sino que hablen bajito. Porque lo relacionan con el que habla en lengua, que Pablo dice, haga silencio y hable para sí solo, que es el mismo caso, pero aplicado a las lenguas. Dicen que Pablo no es que está condenando a las mujeres al silencio en la iglesia, a la mudez, sino que les está diciendo, bajen la voz, dejen de gritar tanto, dejen de hacer alboroto, que a ustedes como mujeres casadas, porque son a las casadas que le está hablando, no les luce eso dentro del orden de la casa de Dios. O sea, el orden de la casa de Dios tiene que reflejar el orden que Dios diseñó en el hogar cristiano. No podemos violentar el orden del hogar cristiano en el culto de la casa de Dios. Tienen que ser análogos. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo, como estas mujeres estaban fuera totalmente del orden, discutiendo en público, contradiciendo a los hombres, ejerciendo autoridad, cosa que él no aprobaba según 1 Timoteo 2. Entonces Pablo le baja duro. Ese es el equilibrio bíblico, relacionando este pasaje con otros. Ahora, yo creo que aquí está hablando del comportamiento de las casadas en relación al desorden y a la contradicción de lo que decían los profetas, cosa que era indecoroso según Pablo y violentaba el orden de Dios, la belleza del culto, y proyectaba mal la imagen de Dios como Dios de orden y Dios de decencia. El problema de Corintios, amado mío, tenía que ver con un asunto cultural. Por ejemplo, decían Sófocles en el siglo IV, fue un filósofo ateniense del siglo IV antes de Cristo, que dijo lo siguiente, dice, el silencio confiere gracia a la mujer. Por algo lo habrá dicho. Parece que las mujeres grecorromanas eran medias alborotadas en algunos aspectos, y hasta los filósofos hablaron de la necesidad del silencio. Dice que su gracia estaba en el silencio. Ustedes recuerdan que Pablo dice a las mujeres en 1 de Pedro 3 que lo ganen sin palabra, por algo lo dice. Parece que estaban hablando mucho, eran las predicadoras de sus maridos. Pablo dice, no, gánenselo con silencio, su conducta apacible. Y cuando Pablo menciona el cuadro de esas mujeres, cómo tienen que ganarse a sus maridos inconversos, es porque algo estaba pasando en ese aspecto. No estaban siendo apacibles. Si no, no lo hubiera dicho. Entonces, en la cultura se veía como una gran virtud el silencio. O sea, que no es Pablo solo que se le ocurre en la mujer. Los rabinos judíos decían que enseñarle la ley a una mujer era lo mismo que enseñarle la impiedad y echarle las perlas a los cerdos. Eso estaba en el Talmud judío, los judíos. Oiga el trato a la mujer. El Talmud judío también decía que en la lista de las plagas del mundo estaba la viuda charlatana y preguntona y la doncella que se pasa el tiempo rezando. Eso está en el Talmud judío.
Oiga, charlatana era blanchina, que habla mucho y preguntona. Oiga, cómo se veía la mujer en esa cultura. Usted tiene una idea, y Pablo era judío, criado entre los gentiles, en Tarso, que tenía los dos extremos, y él tuvo que crear, tuvo que tratar de traer una balanza a la iglesia. Para que hubiera decoro en el ministerio. No era la intención de Pablo condenar a la mujer a la mudez y a no hacer nada en la iglesia, sino establecer un orden decoroso en el culto. Y de hecho, no podemos negar que el liderazgo no fue diseñado para la mujer. Esto va a sonar muy antimoderno, muy fuera de contexto, postmodernista. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Yo prefiero ser bíblico y no moderno. ¿Entiendes? El orden de Dios desde el principio es que la mujer es ayuda idónea del hombre. El hombre fue el diseñador para ser líder, diseñado para ser líder, y la mujer para ayudarlo en su liderazgo. Es el diseño de Dios. Al menos que haya una necesidad imperante que Dios tenga que verse forzado a romper su orden, como ha hecho en algunos casos, y darle a la mujer una posición de liderazgo temporal. Pero no es el ideal, no es el diseño. No podemos negar que en nuestros tiempos postmodernistas hay un auge de pastoras, un auge de mujeres profetas y apóstolas, y una cosa exorbitante. Yo no las condeno, yo no voy a satanizarlas, las respeto. Yo he predicado en iglesias donde hay mujeres pastoras y me sujeto al orden allí, predico la palabra porque yo no soy dueño del mensaje. Yo predico donde Dios me abre la puerta y me manda a predicar. Pero yo creo que el liderazgo, el pastorado, aunque creo también que los dones no tienen sexo, en ninguna parte en la Biblia dice que el don de enseñanza y de predicar es femenino, es masculino. Creo que Dios puede en algún momento dado usar a una mujer en tales posiciones con un propósito fuera de lo común. Pero el ideal bíblico es que el hombre sea el líder. Sin nada contra nadie, sin ofender a nadie, ni condenar a nadie. Y es el diseño apostólico. Amados míos, no quiero que por favor tomen esto y usted haga uso de esto para condenar a otros, ni criticar a alguna mujer que esté en cierta posición. Respete. Déjele eso a Dios. Y ame y respete a la persona. Y de hecho hay mujeres pastoras que son muy decentes y llevan su ministerio sujeto a su marido de una manera muy, muy decorosa, que yo las admiro. La intención no es denigrarlas ni discriminarlas ministerialmente. Quiero quedar claro en eso. Solo le estoy mostrando el diseño de Pablo de que hay un decoro ministerial. Es una ley apostólica para la iglesia, donde es preferible que los pastores, los ministros, los apóstoles sean hombres. Es preferible apostólicamente. Amén. Que Dios nos ayude. Hay que madurar, sí o sí. Conclusión. La iglesia es la casa de Dios y debe ser gobernada en el orden establecido por Dios. ¿Cuánto lo creen? Nosotros somos mayordomos, no dueños del orden ni de la casa. Tenemos que ser maduros para ajustarnos al orden establecido por el padre de la casa. Yo no soy primero ni el más importante, sino el amor en todo lo que hago para Dios y para mis hermanos. Oiga, yo no soy primero ni el más importante en la iglesia, sino el amor que pongo en todo lo que hago para Dios y los demás. ¿Estamos de acuerdo?
En la iglesia del Señor no se trata de qué o quién luce más o mejor, sino qué y quién edifica mejor a la mayoría. ¿Me escuchan? No es quién es más o mejor, sino qué y quién edifica más. El problema básico no es el ministerio de la mujer, ni la diferencia de género, sino el decoro y la decencia en el culto a un Dios de orden. El problema no es si es mujer o hombre, es el decoro y la decencia. Porque vuelvo y le digo, conozco mujeres que ministran sometidas en un orden y un decoro hermoso, y Dios las usa. Por alguna causa Dios la tiene allí. Ya que los hombres no pueden. ¿Verdad? No es así. Simplemente un chiste. Que es el dicho del mundo. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Bien. Dice el chiste del mundo. Pero es el diseño de Dios. Absolutamente. Eso demuestra una crisis. Si los hombres no pueden y no aparecen, es porque hay una crisis. Hay un desorden ahí. Se usa el chiste no porque lo apruebo, sino que es una filosofía del mundo que se canta y se dice. Sí. Entonces, ese no es el problema básico, sino el decoro y la decencia en el culto a un Dios de orden. Pregunta: ¿estoy yo ajustado o ajustada con madurez al equilibrio del orden de Dios en su iglesia? Yo me he ajustado con madurez al equilibrio del orden de Dios en su iglesia, a las 3 leyes. Estoy consciente que soy parte de una iglesia ordenada divinamente, que yo no debo hacer prevalecer mi parecer en cómo se hacen o se deben hacer las cosas, sino que debo ajustarme a lo que ya apostólicamente está establecido. Pregunta. Y por último, ¿cuánto estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar, dejar de hacer o hacer para no violentar el orden de Dios? Tanto en la iglesia como en mi casa revelará cuán maduro soy. Oiga, ¿usted cree eso? Que mi grado de madurez se revela de en cuánto yo estoy dispuesta a sacrificar, a dejar de hacer o hacer para no violentar el orden de Dios en mi casa y en su casa. Amado, el orden cuando se pierde todo. Cuando el orden de Dios se pierde, inclina tu cabeza conmigo. Ay, pastor, ayúdanos, Señor. Se necesita madurez para ajustarse al orden de Dios en su iglesia. La iglesia es una casa de orden. Puede haber espontaneidad, alegría, gozo, justicia, paz y gozo, libertad en el espíritu, pero sin violentar las leyes que hacen de la iglesia el pueblo más bonito, la casa más hermosa que puede haber en toda la creación. Ustedes saben que la Biblia dice que los ángeles vigilan el orden de la iglesia. Los ángeles, hermanos, están envidiosos del culto de la iglesia. Cuando los ángeles ven una iglesia que les sirve a Dios en esa belleza que Él ha diseñado, ellos se sienten envidiosos. Anhelan estar aquí con nosotros y formar parte de esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, estamos conscientes de esta palabra. Muchas cosas se han salido del orden en tu iglesia a nivel global. Y la iglesia, por no haber acatado tu diseño y no servir dando prioridad a lo que tiene prioridad,
oh Dios, donde el egoísmo, el egocentrismo del hombre, la frivolidad y la hostilidad de los humanos en lugar del amor y el protagonismo de los talentos ha tomado el campo del Espíritu Santo y se ha convertido la casa en un centro de entretenimiento, de algarabía, de euforia. Y se ha banalizado el orden establecido por los apóstoles en cuanto al reflejo del servicio y al decoro del ministerio. Hoy tu iglesia no es respetada como lo fue antes. Queremos rogarte que nos ayudes a entender y a madurar. Como dice el santo apóstol, que seamos hombres en nuestro modo de pensar y de juzgar las cosas por el Espíritu. Y niños en la malicia. Porque cuando se va el orden impera la malicia, la anarquía, la carne y todo lo demás. Sabemos que el primero que se rebeló y se salió del orden fue Satanás, y ese espíritu quiere infiltrarse en todo lugar donde tú gobiernas para socavar y violentar tu gobierno y tu orden. Pero yo te ruego, Padre, que nos ayudes para estar alerta, despiertos, maduros y guardar lo que tú nos has entregado. Llévanos a ese nivel, líbranos de la catástrofe de Corintios, Señor. Ayúdanos a madurar y a servirte conforme a tu deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.